Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. La UDN llama al pueblo de Nicaragua a no prestarse al circo electoral de la dictadura, con la cual lo único que quiere es legitimar los crímenes de lesa humanidad por lo cual nos oponemos, ya que las únicas elecciones libres solamente se darán sin la dictadura militar de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En consecuencia, tanto el gobierno Ortega Murillo como las elecciones de noviembre son ilegítimas. Por esta razón les pedimos la aplicación de la Carta Democrática para expulsar de la tiranía de Nicaragua de la Organización de Estados Americanos, romper relaciones diplomáticas y económicas con la dictadura hasta que abandone el poder, y entonces, será entonces que podamos realizar como pueblo elecciones libres, democráticas y transparentes, y no este circo mediático electoral. Hoy estamos en una entrevista con un personaje, bueno, dos personajes, uno ya muy conocido para Charlas de la Noche, el ingeniero Lozano, y tanto el ingeniero Lozano como su servidor le damos la bienvenida a Gerardo Sánchez Montalbán, coordinador de la Unidad Democrática Nicaragüense, que es un movimiento sociopolítico que, en resumidas cuentas, busca el restablecimiento de la democracia en Nicaragua, buscando erradicar la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Buenas noches, Gerardo. Bienvenido a Charlas de la Noche, Palabras con Imagen, en su sección Viernes de Frena. Está aquí también Gilberto Lozano, que es un luchador social en México, y nos llamó mucho la atención el material que encontramos de tu movimiento, en el que tú desde algún lugar de Nicaragua estás denunciando esa entrega del gobierno nicaragüense a el gobierno ruso para poner un centro de entrenamiento prácticamente para mercenarios, que en las mismas fotos que tú nos proporcionaste a través de tus redes sociales, se ve que están tratando de llevar esa gente ya entrenada a territorio mexicano. Buenas noches. Buenas noches, licenciado Francisco. Un placer estar en esta tribuna de expresión. Gracias por la oportunidad que se le está brindando al pueblo de Nicaragua y sobre todo a las víctimas que en silencio siguen sufriendo la opresión de un sistema violador de los derechos humanos y que ha violentado no solamente la paz en Nicaragua, sino que a nivel regional, y ahora está amenazando la seguridad del hemisferio. Sí, bueno, para empezar, la Unidad Democrática Nicaragüense es un movimiento sociopolítico que reúne a diversas organizaciones a nicaragüenses de diferentes pensamientos unidos con el propósito de enfrentar a una cruel tiranía o una tiranía fascista que ha venido cerrando los espacios cívicos de Nicaragua. El día de ayer, 101 organismos no gubernamentales de la sociedad civil fueron cerrados violentamente, entre ellos algunos de carácter espiritual de la religión católica, y así sucesivamente han venido cerrando una cantidad importante
Estamos viendo un modelo muy parecido al que hemos estado viendo en Corea del Norte. Hemos visto la represión, no solamente de los nicaragüenses que se encuentran dentro del territorio nacional, sino que también el genocidio. Todas las instituciones policiales son instituciones represivas por naturaleza, pero en Nicaragua ha pasado de ser una institución represiva a ser una genocida, quemando a familias enteras, como sucedió durante la revuelta de abril del año 2018. En el barrio Carlos Mar, una familia completa fue asesinada, calcinada, y sus asesinos todavía siguen impunes, que eran grupos paramilitares de los escuadrones de la muerte, a quienes corresponden a los organismos de seguridad, específicamente a la Dirección de Información para la Defensa, al mando del general Juan R. Ojeda. Estos organismos estaban ubicados muy cerca, a solo un par de metros de la Escuela de Entrenamiento de Espionaje ruso en Managua, a solo unos cuantos metros. Muy cerca de ahí también se encuentra otro centro de operaciones de inteligencia de Irán y las operaciones que realiza el GEO cubano junto con el SEBIN de Venezuela. Estos y otros organismos como Hezbollah permanecen en Nicaragua y otros grupos terroristas. Esta escalada bélica está llegando a un borde incontrolable si hoy los tomadores de decisión, como el mismo presidente Biden y presidentes de la región, tanto centroamericana como de América Latina, de la Organización de Estados Americanos, no toman decisiones ya, porque mañana va a ser demasiado tarde, y el espejo lo estamos viendo en Ucrania. En Nicaragua, desde que tomó nuevamente el poder oficialmente, porque nunca ha dejado de estar fuera del poder Daniel Ortega, se mantienen estacionados de manera permanente más de 700 soldados rusos que permanecen bajo la justificación de hacer operaciones contra el narcotráfico. Al otro lado del mundo está Rusia, un país tan pequeño como Nicaragua. ¿Qué perspectiva pueda tener sobre este tema? Pues, o sea, estamos totalmente fuera del alcance geopolítico. Aquí hay un interés que va más allá, que la verdad que no es el narcotráfico, que son otros intereses de carácter militar y que está amenazando seriamente a la región centroamericana. Costa Rica es un país sin ejército y hoy vemos en Honduras una condición política que está cambiando también los escenarios en la región centroamericana y que está afectando por ende la situación económica en el país, porque por aquí tienen que pasar todas las exportaciones que van a otros continentes, pues, y a la misma región y el mismo hemisferio. Entonces, esta situación se está saliendo de las manos y estamos viendo ahí en imágenes cómo soldados oficiales de alto rango de la Federación Rusa estacionados en Nicaragua, repito, están haciendo ahí maniobras, ¿verdad? Y los vemos en los mapas. ¿Cuáles son sus objetivos? Llegar hasta los Estados Unidos, utilizando estas vías marítimas y terrestres en la región centroamericana, hasta llegar a México y México, Estados Unidos. O sea, más evidencia de esta, yo creo que no podemos tampoco dejar desapercibido. ¿Qué está haciendo en este caso la Junta de Defensa de la Organización de Estados Americanos? ¿Qué están haciendo todos los ejércitos reunidos en la Organización de Estados Americanos en estos momentos ante una amenaza geopolítica que está amenazando la seguridad regional de nuestros países? O sea, ¿qué vamos a esperar? ¿Otra Ucrania? Nosotros, los nicaragüenses, lo que estamos pidiendo al mundo democrático no solamente son comunicados, no solamente es la condena de un régimen opresor que violenta el derecho internacional, que violenta la Constitución de Nicaragua, que violenta los derechos humanos clamados en la Organización de Estados Unidos, de Estados americanos, como la declaración también de las mismas Naciones Unidas, y que no respeta la vida, que lo único que entiende esta gente, porque son delincuentes del crimen organizado internacional vinculados con el tráfico internacional también de drogas, como lo hemos visto en el pasado, con las bandas
de diferentes agrupaciones de los carteles del narcotráfico, tanto de Colombia como de México, es la acción, una acción militar inmediata. Y el pueblo de Nicaragua en este momento está sublevado. El pueblo de Nicaragua mantiene su lucha de resistencia, pero una lucha también de liberación para construir la nueva República Democrática de Nicaragua. Y no va a ser posible mientras tengamos una dictadura como la que tenemos hoy en Nicaragua, con asesores militares. Gracias. Es realmente muy elocuente esta denuncia, dado que se ve que México está entregando el gobierno, no el pueblo de México, todo el poder a las fuerzas de las dictaduras internacionales que son Cuba, Venezuela, Nicaragua y varios países más. Ahora, para analizar las palabras de todo este movimiento que ustedes han venido haciendo para dar a conocer a nivel internacional, porque yo realmente, señor Gerardo Sánchez Montalbán, yo no conocía lo que era la Unidad Democrática Nicaragüense hasta que usted empezó a trabajar sobre el restablecimiento de la democracia, y en las pasadas elecciones hubo un notorio y flagrante ultraje al proceso democrático de parte de Daniel Ortega, que traicionó al comandante cero, Edén Pastora, tras el triunfo de aquella revolución sandinista, y que se hizo una aparente junta de gobierno, pero como muy bien usted lo dijo, Ortega nunca se ha alejado del poder, siempre ha estado detrás de él. Y queremos pedirle al ingeniero Gilberto Lozano, líder de Frena, que es un frente unido para restablecer la democracia mexicana y para detener la dictadura del presente presidente Andrés Manuel López Obrador, que nos dé su opinión y qué es lo que piensa ante esta denuncia que Gerardo Sánchez Montalbán nos da de viva voz y con conocimiento de causa de que esta fuerza rusa de mercenarios, de gente que apoya el narcotráfico, de formación y apoyo a dictaduras, va directo a México, si no es que ya están accionando en territorio mexicano, y qué es lo que se debe venir y qué podemos hacer para detenerlos. Gilberto. Muchas gracias, Frank. Un saludo y bienvenido, agradecimiento a don Gerardo Sánchez, a toda la audiencia de Charlas de la Noche. Y bueno, sé que la audiencia, don Gerardo, va a querer que aprovechemos al máximo su presencia, porque probablemente México se encuentra en una etapa temprana de lo que ustedes han vivido. Yo quería preguntarle a don Gerardo, y porque estoy seguro que está en la mente de todos los que lo escuchamos, ¿hay conexión del gobierno del señor Daniel Ortega con el conocido Agenda Foro de Sao Paulo o Grupo de Sao Paulo, don Gerardo? Es correcto. De hecho, Nicaragua ha participado en cada uno de estos foros de Sao Paulo en Brasil. De hecho, el Frente Sandinista, a través de sus diferentes organizaciones, ha hecho presencia. Y no solamente ha hecho presencia, sino que también ha llevado adelante los acuerdos aquí tomados. Y es peligroso para la democracia en América Latina. Perdimos el audio del ingeniero Lozano, no te escuchamos. Perdón. Para los mexicanos esto es muy importante, y en general todo el mundo de Latinoamérica, porque identificamos claramente que la agenda que lleva el señor López Obrador que le ha marcado la agenda del Foro de Sao Paulo. ¿Se escucha, Frank? Sí, ya. Adelante. Okay. Le decía a Gerardo que le agradezco mucho, porque aquí es muy claro que en México se suscribió la agenda del Foro de Sao Paulo, después conocido como Grupo Puebla, y que en ese origen nosotros queríamos entender la afiliación que tuvo el gobierno de Daniel Ortega. Y aquí nos la confirma claramente
que ellos son parte de este bloque de la agenda del Foro de Sao Paulo. La otra pregunta que muchos mexicanos tienen sabiendo que iba a ocurrir esta entrevista es: ¿qué opina un grupo como ustedes que buscan la democracia, que buscan una república auténtica, del aval y apoyo que ha dado el gobierno mexicano, la presencia de su canciller avalando la cuarta reelección de Daniel Ortega? ¿Qué siente el pueblo nicaragüense, apreciado Gerardo, de esas intervenciones que festejan, que celebran esta presencia de la tiranía de Daniel Ortega? Gracias por la pregunta. Es lamentable que un país como México, ¿verdad?, tenga este tipo de gobernantes. Quiero hacer referencia cuando el señor presidente actual de México fue diputado. Y recuerda que su partido se comprometió a atender una serie de demandas de los campesinos hace muchos años. Y recuerden ustedes cómo los campesinos, los llamados trabajadores, los más vulnerables, los más necesitados, se expresaron no a viva voz, se fueron desnudos en el Congreso mexicano a crucificarse, a manifestar su descontento con este señor. No podemos olvidar que estas personas, que son los trabajadores de la tierra, que sin campesinos no hay alimento, se manifieste con un tipo de personas como esta, con ese tipo de pensamiento que realmente no contribuye ni al desarrollo social ni económico ni a la estabilidad de nuestros países, esté al frente. Lamentamos realmente porque que México tenga un tipo de gobernante como el señor presidente en estos momentos de México. Ahora, don Gerardo, sí. Perdón, don Gerardo, sí. Una pregunta que se hizo muchísimos mexicanos es este posicionamiento que hizo el dictador, porque ya le llamamos dictador en México a López, sí, una dictadura de una ideología de izquierda completamente radical, que se convierte a veces ya más en brazo político del crimen organizado, cuando él condicionó su presencia en la Cumbre de las Américas, hace semanas, en los Estados Unidos, siendo anfitrión este gobierno con quien tenemos un tratado, somos vecinos, tenemos 3.600 kilómetros de frontera, y resulta que el pueblo nicaragüense, me pregunto si se ve reflejado en el presidente de México condicionando su presencia a que estuviera Daniel Ortega en California. Ha sido un rechazo total, la posición del presidente López Obrador. Un rechazo y una condena total, porque no puede condicionar a nosotros, lo que sufrimos y somos víctimas en carne propia de la opresión de la tiranía de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que un presidente, respetando, ¿verdad?, el Estado mexicano, pero que una de la calidad de la investidura de un presidente como el de México esté condicionando nuestra condición. Nosotros no le hemos pedido al señor presidente de México que nos venga a imponer esto. No, nosotros estamos diciendo queremos democracia. Este señor, el señor presidente de México, creo que no sabe o no ha leído o tan mal asesorado de qué es lo que está pasando, porque no maneja la información de los diferentes organismos de derechos humanos internacionales y de la realidad política y social y económica que está viviendo el pueblo de Nicaragua. Es cierto, somos un país muy pequeño, de apenas 6 millones de habitantes, pero el señor presidente López Obrador debe darse cuenta y consultar con la Secretaría de Inmigración de México qué cantidad de inmigrantes nicaragüenses todos los días pasan por su territorio buscándose a los Estados Unidos porque están huyendo no solamente de la pobreza ni de las condiciones económicas, sino que también de la opresión y sobre todo del genocidio que está cometiendo Daniel Ortega con sus fuerzas paramilitares y el terrorismo de Estado que está aplicando el señor Ortega, no desde ahora, sino hace mucho tiempo, y que está utilizando las herramientas jurídicas, políticas y constitucionales para oprimir al pueblo de Nicaragua y llevarlo hasta donde estamos en estos momentos. Y que eso, si el pueblo mexicano no reacciona, si los mexicanos conscientes y democráticos, amantes de la libertad y la justicia no reaccionan, van a tener, lamentablemente, y espero equivocarme, una Nicaragua en México. El mismo escenario que estamos viendo en Nicaragua lo vamos a ver muy pronto en México, porque este tipo de actitud realmente no viene a beneficiar
ni la política doméstica en México, ni tampoco a los nicaragüenses que estamos sumergidos en esta situación realmente de incertidumbre para nuestro país. Don Gerardo, en estas etapas que ustedes han vivido, porque son más ya de 14 años, si mal no recuerdo, son más de 14 años de vivir la tiranía de Daniel Ortega. Hay muchos mexicanos que serviría escuchar tu voz alrededor de que ellos dicen, no, hombre, no nos preocupemos, en México eso no pasaría, lo tenemos de vecino a Estados Unidos. Los empresarios dicen, no, hombre, aquí no va a llegar eso, no es cierto que vamos a hacer la Venezuela del Norte, ni la Gran Nicaragua, o la Cuba continental. Gerardo, ¿tú dirías que ese tipo de pensamientos dejó retrasada la acción del pueblo nicaragüense para defenderse de un tirano como el que tienen? Es correcto. Lo estamos viendo la actitud del señor López Obrador visitando al gobierno castrista en Cuba. Estamos viendo no, actitudes, hechos. Hablemos de, dice la palabra de Dios, al árbol por su fruto los conoceréis. Y este señor está pasando de la palabra a los hechos, llevando más de 500 médicos cubanos a México. México tiene esa capacidad, o sea, pero ¿cuál es la estrategia de todo esto? Estos son agentes, operadores de inteligencia, estos médicos disfrazados de servidores de la salud son agentes de inteligencia. Óigase bien, son agentes de inteligencia que pertenecen al dedo cubano y que van con ese son a México. Alerta, mexicano, alerta, pueblo de México, no te puedes dormir, porque tienes el ejemplo de Cuba, tienes el ejemplo de Nicaragua y tienes el ejemplo de Venezuela. Gerardo, una pregunta que también nos hicieron en forma planeada muchos mexicanos sabiendo que íbamos a tener, ¿en qué momento los nicaragüenses se dan cuenta que por la vía de la presión social, el ponerse bajo el paraguas de la Constitución en sus instituciones democráticas, ya no hay salida más que las armas? Muchas gracias por la pregunta. Daniel Ortega no ha abandonado el poder desde que llegaron en 1979. Esto se ha convertido en un cáncer en Nicaragua. Porque lo que hoy vemos en México, un país que todavía goza, ¿verdad?, de esos aires de la democracia, que hay respeto a la propiedad privada, no la vemos en Nicaragua, porque cuando usted hace uso de su derecho humano de expresar sus ideas, su descontento al régimen, le es confiscada sus propiedades, es encarcelado y hasta es exiliado. Cuando vemos que los medios de comunicación en Nicaragua, eso es gravísimo, eso es gravísimo. Cuando vemos que los medios de comunicación en Nicaragua se ha cercenado la libertad de expresión y pensamiento y hoy tenemos un código. Y no solamente tenemos un código que limita al periodista a ejercer su función, sino que también vemos el monopolio de los medios de comunicación asesorados por agentes cubanos en Nicaragua para distorsionar la realidad y crear un cerco de desinformación que desaliente la lucha del pueblo de Nicaragua. Cuando vemos el genocidio que se está cometiendo en diferentes lugares, como el caso que sucedió en el 2018, pero este fue ya la olla de presión que estalló del pueblo, cuando vemos los asesinatos en los barrios en el año 2018, pero desde antes estamos viendo el asesinato selectivo extrajudicial de opositores al régimen y sobre todo de campesinos. Oígase bien, de campesinos, de los que dicen defender, esta gente que dice defender esta mafia política, ¿verdad?, que dice defender a la clase trabajadora, pues no le veo que tenga realmente esa autenticidad, porque los campesinos están siendo oprimidos. No existe, no tienen, el Frente Sandinista, Daniel Ortega, no cuenta con el respaldo del campesinado. Y lo podemos ver y hacer una comparación de 1979 a la fecha. De una prueba de esto es el movimiento anticanal, el campesinado, donde van a crear este canal chino. Imagínense una potencia geopolítica como los chinos, comunistas, poder instaurar en Nicaragua un supuesto canal de desarrollo socioeconómico.
con el propósito de desplazar a nuestros campesinos de esa zona, de condicionarlos sus propiedades, de robarle, y aquellos que no han podido, ¿verdad?, bajar la cabeza, lo han encarcelado. Hay una cantidad enorme de dirigentes anticanal que están en estos momentos encarcelados. Y muchas de estas personas, repito, el régimen, lo que tenemos en Nicaragua es un terrorismo de Estado, porque está utilizando todas las herramientas jurídicas, políticas y constitucionales para oprimir de manera sistematizada a los ciudadanos que manifiestan su descontento contra las arbitrariedades que está utilizando el gobierno de Daniel Ortega. A tal punto de que los mismos organismos, los mismos representantes de los organismos internacionales en materia de derechos humanos que han hecho esta denuncia han sido hasta expulsados de Nicaragua. Tenemos también el proceso electoral, cuántos candidatos a la presidencia también se encuentran encarcelados y cuántos nicaragüenses acusados de tráfico y de drogas fabricados por los órganos de inteligencia para silenciar sus voces se encuentran en estos momentos en máxima seguridad. Solo nosotros contamos con más de 30 hermanos nicaragüenses opositores encarcelados en máxima seguridad. Y que ellos también, ¿verdad? Esta gente tiene una cantidad enorme, más de 200 nicaragüenses encarcelados como reos políticos. Y los que yo les hablo de 30 más, no aparecen en esa lista de reos políticos porque muchos de esos organismos de derechos humanos que tienen ellos defender realmente son operadores políticos de inteligencia guiados, dirigidos por el G2 cubano en Nicaragua. Gerardo, ¿cómo fue el proceso de infiltración de los cubanos? ¿Con qué argumentación empezó a tener presencia el G2 cubano en Nicaragua? ¿Se dio este fenómeno también de los médicos cubanos? ¿O cuál fue el cómo se metieron dentro de Nicaragua para tener esta presencia tan fuerte que ahora se está convirtiendo ya en una presencia rusa? Algo muy sencillo, lo llamada solidaridad entre los pueblos que promulga el régimen castrista, como lo que estamos viendo hoy en México, como el señor López Obrador, llevando un acuerdo con el régimen actual de La Habana, llevando 500 médicos cubanos. De igual manera nos sucedió a nosotros. Estas son las primeras fases, ¿verdad?, de llevar esa supuesta solidaridad, entre comillas, pero que el propósito de eso es llevar su mensaje ideológico, pero a la misma vez hacer un reconocimiento militar y político de que cómo está el país. Y eso lo ha venido haciendo poco a poco el régimen de Cuba en Nicaragua, a tal punto que hoy vemos una cantidad enorme, no hay menos de 3.000 soldados, asesores militares cubanos en Nicaragua, no solamente desde el punto de vista militar, sino que también en la parte política, propagandística, más aquellos nicaragüenses que han sido reclutados por el régimen de Daniel Ortega a prepararlos en La Habana y en otros países de este tipo de pensamiento, pero no podemos hablar pero ni de comunismo, porque aquí no se aplica el comunismo, aquí es un beneficio de un crimen organizado, esta es una banda delincuencial de carácter político que tiene secuestrada a Nicaragua. Y así como empezaron, así como está llevando, repito, el señor López Obrador a estos 500 cubanos, pongan atención, hermanos mexicanos y de otras nacionalidades, así poco a poco comenzaron a llegar con ese disfraz, muchos agentes del G2 cubano, a tal punto que hoy mantienen controlado nuestro país, ¿verdad? Hoy tienen bajo su control y son los principales asesores en las diferentes áreas de la vida nacional en Nicaragua. Qué interesante realmente. Ahora, mientras se reconecta el ingeniero Lozano con su micrófono, Gerardo Sánchez Montalbán, con su experiencia, usted desde algún lugar de Nicaragua, me imagino que recuerda aquella revolución sandinista para derrocar a lo que fue la dinastía somocista de 40 años en el poder, que también fue una manera de abuso contra el pueblo, contra los pobres. ¿Qué le pasa a usted por su mente como líder? Porque yo sé que usted es un profesionista dedicado a una actividad y le nació de corazón, como a Gilberto Lozano,
hacer algo por salvar la democracia nicaragüense y utilizar sus propios recursos creando esta estación de radio y su movimiento. ¿Qué siente usted al ver que ya hay un edificio ruso con instructores rusos, militares rusos, haciendo mapas de cómo van a invadir México, de cómo van a penetrar al territorio mexicano para expandir no al gobierno nicaragüense, no al gobierno venezolano, no al gobierno cubano, expandir la fuerza rusa? Rusia solamente está emocionando a estos dictadores de tercera categoría, miento, les decimos de cuarta categoría en México, y lo que está haciendo Vladimir Putin es básicamente esa hegemonía de crecimiento territorial que es lo que finalmente persigue en Ucrania. Si eso le hicieron a sus vecinos ucranianos que eran rusos hasta hace algunos años, los están destruyendo. ¿Qué no irán a hacer en Nicaragua, en México, en Venezuela? Sí, muy interesante su pregunta. No vimos en la primera etapa de lo que mal se llamó una revolución, porque nunca tuvimos una revolución verdadera en Nicaragua. Pero después que toma nuevamente, oficialmente, repito, oficialmente el poder Daniel Ortega a partir de 2007, una cantidad enorme de oficiales y asesores militares rusos en nuestro país, en Nicaragua. Esto de las antenas parabólicas del equipo de satélite que se encuentra operando en Nicaragua también mantiene vigilancia en el resto de la región. Y vuelvo a preguntar, ¿qué está haciendo la Junta Interamericana de Defensa de la Organización de Estados Americanos, donde participa también el Ejército de México? Este centro de operaciones de espionaje ubicado en las colinas, una zona residencial donde se encuentra, repito, a un par de metros de la Dirección de Información para la Defensa de la antigua Seguridad del Estado. Aquí se preparan militares en el manejo del análisis de la información de inteligencia, procesamiento, capacitación, en todo lo que es la rama de la inteligencia. ¿Con qué propósito? Porque tiene que haber un propósito, porque van a invertir en este país, hacer un edificio de estas dimensiones con equipos de comunicación de última tecnología, y además de eso que cuentan con torres, con diferentes torres en Nicaragua para el monitoreo de la información de las telecomunicaciones. ¿Y qué está haciendo en este aspecto también Irán? Que lo vemos calladito y están en territorio nicaragüense. Recordemos que en la Segunda Guerra Mundial México también jugó un papel importante para las ambiciones del eje del mal. Y esta movida política del señor López Obrador, su acercamiento con Cuba, que forma parte de la Alianza Bolivariana de los Pueblos, el ALBA, de la cual Nicaragua y Venezuela forman parte, y que en base al artículo 19 de este acuerdo hablan de mutuo acuerdo y cooperación militar, que va en contraposición de la Junta Interamericana de Defensa de la Organización de Estados Americanos y los diferentes acuerdos en materia militar y de seguridad. Para nosotros es grave lo que está sucediendo. Y sonamos una vez las alarmas de los diferentes gobiernos y sobre todo de los amantes de la democracia y de la libertad y la democracia en Nicaragua y del mundo para que escuchen nuestra voz. Yo quiero agradecer, don Francisco, esta oportunidad que nos da en nombre del pueblo de Nicaragua para que pasemos de las palabras a los hechos. Si no detenemos en este momento a la dictadura y a los militares rusos en Nicaragua, mañana va a ser demasiado tarde. Y no lo vamos a detener con palabras porque no respeta, repito, los acuerdos del derecho internacional. Tenemos que actuar. Y la única manera que podemos derrotar a la dictadura es a través de la lucha armada, a través de la desobediencia civil. No existe otro camino en este momento que ellos puedan respetar.
Ya se han agotado desde los acuerdos de Esquipulas II en 1990 con el señor presidente de Costa Rica, Oscar Arias. Arias Sánchez, con el señor Vinicio Cerezo. Hubo un acuerdo de paz, no se han cumplido, fueron asesinados los desmovilizados de la resistencia nicaragüense. O sea, esta gente no cumple ningún acuerdo, ningún compromiso. Debemos estar claros en eso. No queremos la guerra. El que no ha vivido la guerra no sabe lo que dice. Nosotros hemos sufrido una guerra tras otra guerra. Para nosotros es difícil y doloroso, pero no nos queda más camino a tener que más de 300.000 nicaragüenses en el exilio. Vamos a tener cuántos más nicaragüenses asesinados. El mismo edificio de la Organización de Estados Americanos fue cerrado por este gobierno. Entonces, ¿dónde está la Convención de Viena? ¿Dónde están los acuerdos de Viena? ¿Se respeta la Convención de Viena? No se respeta. Entonces, lo único que nos queda, después de haber agotado todas las instancias cívicas, políticas, ni ningún proceso electoral, ni la misma Constitución, es la lucha armada, la desobediencia civil para derrocar este sistema. Es lo único que nos queda, porque mañana, repito, cada día que pasa Daniel Ortega se fortalece más con mayores militares cubanos, con mayor presencia de militares rusos, iraníes y de otros países terroristas que están en la región. No es nada nuevo de esto. Pero yo creo que nos estamos durmiendo y mañana, ojalá que yo me equivoque, va a ser demasiado tarde cuando nos lamentemos y vamos a hacer algo. Así que les pido, vemos el caso de Colombia también, cómo ha hecho un giro con el candidato que era del M19. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Pues, tenemos que ir más de las palabras a los hechos y accionar ya. Hay que accionar ya, no podemos seguir esperando. Don Gerardo, a reserva de comentarle un poco que aquí ya empieza a haber digamos, una rebelión que tiene como propósito la defensa propia, que ha sido llamada autodefensa en los estados de Veracruz, de Michoacán, algunos estados y Chiapas ya tiene una historia mucho más larga, el levantamiento del subcomandante Marcos, que siempre ha tenido más un toque político que propiamente de defensa. Pero bueno, vamos a los empresarios de Nicaragua. Don Gerardo, nos interesa mucho qué hicieron, qué pasó, por qué se quedaron callados. ¿Tenían cola que les pisaran? ¿Se fueron haciendo cómplices del gobierno? ¿O sentaron sus reales en otro país? O sea, ¿qué pasó con el empresariado nicaragüense que dejó ir el país entre las manos? Muy buena pregunta. El problema, uno, es el miedo. Durante la primera etapa de Daniel Ortega como gobernante, confiscó una cantidad enorme de empresas al sector empresarial, nacionales y extranjeras. Hay un temor. Segundo, hábilmente Daniel Ortega comenzó a negociar con los nicaragüenses de mayor capital económico y hacer negocios. Aquí hay un tráfico, hay una corrupción desmedida en Nicaragua. Aquí hay tráfico de influencia. Aquí hay una corrupción en todos los niveles. Y ahí arrastró de manera cómplice a una gran cantidad de empresarios nicaragüenses. Se olvidaron de sus principios, inclusive hasta el mismo presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, Jorge Salazar, fue asesinado por el régimen de Daniel Ortega. Entonces, en este momento, los empresarios y todas las diferentes fuerzas del país están atadas de pies y manos. No pueden hacer absolutamente nada. Y paralelamente a esto, el régimen ha venido preparándose y producto del tráfico de droga, del tráfico de influencia, de la corrupción, ha creado su propio movimiento de empresarios sandinistas que después de 1990, lo que se llamó la famosa piñata de lo que era el Estado nicaragüense, usurparon, robaron y crearon sus propias empresas. Son en su mayoría testaferros de Daniel Ortega y de sus cómplices más allegados, con capital no solamente en Nicaragua, sino que en los diferentes países de la región centroamericana y los mismos Estados Unidos. ¿Cuál es el fondo de este dinero? Repito, ¿dónde están los organismos internacionales? ¿Qué es lo que se está manejando? ¿Por qué no actuamos? ¿Qué estamos esperando? Si los diferentes órganos de seguridad
a nivel internacional manejan toda esta información del tráfico de drogas, del lavado de dinero que hay en Nicaragua, y que muchos del sector empresarial en estos momentos no pueden decir absolutamente nada porque han sido cómplices del lavado de dinero también de Daniel Ortega. Entonces nosotros no podemos esperar como pueblo la reacción del sector empresarial porque algunos tienen miedo de perder su capital en medio de una revuelta, pero están perdiendo más, porque están perdiendo credibilidad, pero están perdiendo más a un futuro cercano. Ya los Estados Unidos está evaluando la condición de la suspensión de Nicaragua en el Tratado del CAP. ¿Cuántos miles de nicaragüenses van a perder su empleo por la actitud arrogante, prepotente y represiva, genocida de Daniel Ortega? Si los Estados Unidos suspenden el acuerdo de tratado de libre comercio con el régimen de Daniel Ortega. Y también, de manera paralela, los empresarios nicaragüenses también se ven afectados. Están en una situación de un rincón, no tienen salida, están arrinconados, están contra la espada y la pared en el sector empresarial. Y también me atrevo a decir, ¿por qué no decirlo? Porque es la verdad, sectores religiosos de la Iglesia Católica y de la Iglesia Evangélica. Y así los tiene comprometidos a ellos. Fíjense bien, y los hermanos mexicanos tienen que tener mucho cuidado con todo esto, porque ahí van esos 500 médicos cubanos, y es para eso que sirven, para asesorar la maldad, que es lo principal. Buscan cómo justificar de alguna manera, cómo comprometerlos a personas con buena visión, con buena actitud, que quieren realmente un desarrollo socioeconómico y político para el país, y lo buscan como ensuciar, para tenerlos ahí, como dice usted, pisándole la cola, para que no puedan hacer nada, para comprometerlos. Y eso es lo que han venido haciendo en Nicaragua, y eso es lo que van a hacer también en México. Y así pasó en Venezuela, y así ha venido pasando en otros países como Brasil, y así está comenzando ya a verse en Colombia. ¿Qué más vamos a esperar América Latina? ¿Qué más vamos a esperar con la presencia de los militares rusos y el ALBA en América Latina en estos momentos? La punta de lanza es el ALBA, Cuba, Venezuela, Nicaragua, pero detrás de ellos hay un plan geopolítico encabezado por Rusia, por China, por Irán, Hezbollah, que ha estado en Nicaragua también. Tenemos nombres, sabemos dónde han estado. En estos momentos usted está viendo una cantidad enorme de hermanos que son de la zona del Caribe norte de Nicaragua y han sido desplazados y asesinados porque han encontrado uranio empobrecido en este sector de la costa caribe nicaragüense, y eso les sirve para los ingenieros iraníes que se encuentran en Nicaragua. Ese es el trasfondo, no es ni siquiera el despale, la amenaza al ecosistema y la explotación maderera y la constante violación y los crímenes que hasta ahora ha sido impune poder llevar a uno de estos criminales, los varones de la muerte, hasta el banquillo de los acusados, sino que hay un trasfondo de carácter económico, político, estratégico de los iraníes que se encuentran en Nicaragua. Encontraron uranio empobrecido en la costa caribe de Nicaragua. Don Gerardo, sí. Yo sé que es una pregunta pues muy egoísta, pero al mismo tiempo pues con la generosidad con la que usted nos ha transmitido la experiencia que ha vivido Nicaragua. Pero si usted se volviera al año 2007, donde inició esta narrativa de ayuda a los pobres, a los campesinos, de la justicia social, pues ya conocemos perfectamente la narrativa que tienen estos dictadores populistas, pero que están afiliados al Foro de Sao Paulo. ¿Qué nos recomendaría a los mexicanos cuando vemos a nuestros organismos empresariales con miedo? Ya están arrinconados y todavía no les han quitado gran cosa, pero ya están hasta cierto punto callados. Una oposición complaciente que, teniendo, por ejemplo, una oportunidad de revocarle el mandato a López, todos doblaron las manos para no ir a las urnas. Los partidos de oposición, don Gerardo. Imagínense a los partidos de oposición diciendo, no vayan a las urnas. No, que continúe, que termine el señor.
terminar si el señor cada día, como tú lo dices, va teniendo una avanzada? ¿Qué nos recomendarías al pueblo mexicano, Gerardo, sabiendo la profundidad de tu análisis y lo que has vivido? Gracias. Le recomiendo al sector empresarial a defender los principios básicos de la libertad, que hoy todavía pueden gozar de ese privilegio en México, pero que si no lo defienden hoy, mañana va a ser demasiado tarde, porque no solamente van a defender ese principio, sino que también van a defender a su familia, van a defender a su país, porque a menos que quieran estar como en Nicaragua, de que el sector empresarial esté condicionado a los dictados de un tirano, o el caso del presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada que fue asesinado y que le pusieron armas para justificar ese asesinato, y de tantos otros empresarios que los han obligado de una manera muy sutil a doblar la cabeza, aplicándoles nuevos impuestos, aplicándoles una figura jurídica para volarles el brazo. Eso quieren para ustedes, para sus empresas que tanto les ha costado, y para el pueblo mexicano después que ha vivido revoluciones y que ha luchado para poder en estos momentos tener un poco de aire de libertad y de democracia. Hoy tienen que actuar el pueblo mexicano y los empresarios mexicanos tienen que unirse, porque no van a tener esa libertad ni siquiera de poder decir qué es lo que van a comer, ni qué tipo de empresa, ni qué tipo de estrategia comercial van a desarrollar en grandes mercados mexicanos, porque no van a poder, porque el régimen, estos son regímenes totalitarios donde controlan todos los movimientos, todo está controlado por el sistema. Y si hoy no defienden ese derecho, mañana no lloremos, no nos lamentemos, porque creo que los ejemplos claros y vivos que estamos viendo desde la Revolución Cubana en 1959, con ese proclama de justicia social y bien común, y es bueno que los sectores más vulnerables tengan acceso también a ese derecho, pero también es bueno respetar no solamente el fuero, sino que también el derecho a la propiedad privada. Porque si no existe ese balance, si no existe ese respeto, entonces lo que vamos a ver es un sistema oprobioso, llevando contra las paredes al sector empresarial, que es el único que garantiza generación de empleos, que garantiza la libertad, porque si no hay esa diversidad, entonces nosotros no podríamos también hablar de justicia social, no podríamos hablar de bien común, estaríamos contradiciendo los derechos ciudadanos, los derechos políticos y constitucionales de cada país. Entonces, todo lo que hemos hecho, hoy tenemos que defenderlo, pero no con palabras, no condenando, no con comunicados, tenemos que hacerlo con acciones. Hoy tenemos que unirnos, América Latina, tenemos que unirnos. Y estamos aquí a la orden del pueblo mexicano, ¿verdad? Muchas gracias, don Gerardo. A la orden para seguir adelante y seguir luchando y poder compartir no solamente ideas, sino que actuaciones en cualquier escenario que consideren que nosotros podamos aportar a la libertad, a la justicia y a la democracia de nuestros pueblos. Gracias, Gerardo. Perdón que les robe la palabra, nos quedan unos 10 minutos. El video que nos mandaste de la agencia F lo voy a aprovechar para ponerlo al final, para cerrar el programa y no robarnos estos minutos de tan importantes comentarios que están haciendo Gerardo Sánchez Montalbán y Gilberto Lozano, pero yo me involucré mucho en el aspecto de la cobertura como reportero de la Revolución Sandinista, y Pedro Joaquín Chamorro, editor del periódico La Prensa, transcribió el sueño de aquel personaje que bajó de las montañas de Nicaragua, el negro Sandino, que él hablaba de una lucha social, pero no para hacer un monopolio comunistoide, no, él quería democracia y libertad. Y lamentablemente cuando se hacen las revoluciones, los personajes
se roban a modo la ayuda de sus socios. Lo hizo Daniel Ortega con el comandante cero, Edén Pastora, solamente lo manipuló y después se deshizo de él. Lo hizo Fidel Castro con el Che Guevara, lo hizo Andrés Manuel López Obrador con un personaje muy conocido de la política de izquierda, Cuauhtémoc Cárdenas, y así sucesivamente todos han sabido manipular a gente que es muy seguida por el pueblo para acercarse a ese pueblo. Yo les quiero pedir a los dos, para cerrar, empezando por Gerardo Sánchez Montalbán. Estás en algún lugar de Nicaragua, tratan ya de oprimirte no solamente las fuerzas policiales y de la dictadura de Daniel Ortega, sino también ya hay gente de la KGB, de la inteligencia iraní. ¿Cómo has logrado sobrevivir y mantener tu movimiento vivo? Muchas gracias. Hay una pregunta que inicié en la anterior, en el 2007, cuando toma nuevamente oficialmente el poder Daniel Ortega. Nosotros nacimos precisamente para esas fechas, el 17 de septiembre del año 2007, porque conocemos perfectamente al enemigo. Sabemos quiénes son, qué es lo que piensa y cómo actúan. Ellos no cambian. Por más que Daniel Ortega vaya a ponerse hincado, a pedirle a Dios y todo ese show, ese es puro show, como hace el señor López Obrador en México, ese es puro show, que le piden a Dios, que hacen esto, y se casó y pidió perdón, una nueva oportunidad por Nicaragua, pero eso no existe, eso es mentira. Ok, ha sido más de 15 años de lucha ininterrumpida, muy duro, con las uñas, luchando, porque no hemos recibido ayuda de nadie, ningún apoyo de nada. Nosotros ponemos en nuestras propias bolsas para esta causa común del pueblo de Nicaragua, que también esperamos que llegue a beneficiar al resto de la región, integrando la democracia en nuestro país y sobre todo la construcción de una nueva república. Déjeme decirle de que estuve 5 años preso, se me acusó de tráfico internacional de drogas, me fui secuestrado por los órganos de inteligencia en Managua, en una de las actividades que nosotros estábamos realizando, y se me acusó de tráfico de drogas. Estuve 5 años en máxima seguridad. La Asociación de Periodistas de Nicaragua, a la cual yo pertenezco, el presidente, que en paz descanse, estuvo ante la Sociedad Interamericana de Prensa apelando sobre mi situación, y al final, pues, mi situación también de salud, lograron sacarme. Gracias a Dios, primero Dios, y agradezco una vez más a Dios porque fui liberado, pero estuve 4 meses en una ergástula de incomunicado en Managua. Tuve 5 años preso en máxima seguridad. Y allá atrás le pido a Dios por mis hermanos que han quedado presos, que todos los días son víctimas de la represión. Pasamos 13 meses sin salir al sol, con comida, arroz y frijoles, que es la comida típica de nicaragüenses, sucia, con animales, con gusanos, poquita comida, sucio, antihigiénico. Y quisiéramos que los organismos internacionales como la Cruz Roja Internacional puedan realmente visitarnos. Yo aprovecho la oportunidad para apelar por esos hombres y por esas mujeres que siguen presos. Después que fui liberado, salí y hemos estado en la lucha constante, ¿verdad? Desde la Unidad Democrática Nicaragüense y las diferentes organizaciones que conformamos este bloque de unidad, y de los nicaragüenses, porque no solamente soy yo, modestamente yo soy una cara visible, pero aquí somos una cantidad enorme de nicaragüenses que no se ven, pero que todos los días están dando un aporte para la lucha, para el derrocamiento definitivo de la dictadura militar Ortega Murillo. Hizo una lucha frontal, exponiendo sus vidas, dejándose hasta sin comer, dejando abandonada su comodidad, con tal de llevar el derrocamiento de la dictadura. Una vez más, apelo a los pueblos del mundo a que nos ayuden, a que nos apoyen, no con comunicados. Queremos armas, eso queremos que nos apoyen, porque es la única manera que vamos a derrocar a la dictadura. Gracias, ingeniero Lozano. Bueno, verdaderamente, Frank, ha sido muy enriquecedor la experiencia y visión de don Gerardo Sánchez Montalbán. La verdad, creo que en un espíritu generoso nos está dejando un mensaje muy profundo a los mexicanos, porque ellos llevan un camino recorrido y verdaderamente es admirable que no se hayan doblado ante un ogro, un monstruo verdaderamente, en donde, como ya lo describió, pues trae ahí las influencias de una geopolítica mundial.
De veras, Frank, creo que este mensaje a todos los mexicanos que estamos luchando en frena, que hoy somos del orden de 2 millones de mexicanos, que vemos claramente la agenda, a dónde nos llevan, los pasos que está dando López Obrador, y vemos claramente que con ese sentido de buscar derrocarlo, esperamos no tener que llegar a las armas. Sin embargo, también respetamos mucho ya en el que en algunas zonas de México han tenido que armarse como grupos de autodefensa. Lo respetamos, estamos en comunicación. De hecho, en la Sierra Veracruzana, Frank, probablemente logremos una entrevista de cómo ellos ya tuvieron que recurrir a las armas, no le ven salida al asunto, cada día lo ven empeorando más, y esta experiencia que Gerardo nos narra de un país vecino, de un país hermano, pues debe de prender las alarmas y las alertas, de ver que todavía la gente en una zona de confort considera que no va a pasar nada, que pues sí, ves que López, pero bueno, el 2024, pero ya sabemos de la amenaza al INE, el deseo de meter elecciones electrónicas que puedan ser controladas, y la presencia de rusos, cubanos, venezolanos, ahora con la llegada del nuevo aeropuerto Chaifa. Yo quería dar unos números, Frank, no para terminar. En el mes de enero, 32,000 mexicanos buscaron irse a Estados Unidos, febrero 32,000, marzo 41,000, abril 38,000, y se ha duplicado la cantidad de mexicanos que buscan irse a los Estados Unidos para salvar el pellejo, para poder sobrevivir. Y bueno, pues ahorita lamentamos la pérdida de 27 mexicanos hace 2 días, asfixiados en un tráiler que los llevaba a través de un coyote. Seguramente hay nicaragüenses entre los 53 fallecidos. Es una cosa terrible lo que está pasando en México, y son gente que, para no caer en manos del crimen organizado, buscan el trabajo que sea en los Estados Unidos y arriesgarse hasta con su pareja y su familia, metidos en un tráiler que dicen que llegó hasta 51 grados de temperatura. Esos 27 mexicanos, vaya nuestro momento de condolencia por ellos. Vemos 518,000 empleos perdidos nada más en el mes de mayo, 500,000 de empleos. Y esto es por ese temor y miedo que los empresarios dejan de invertir, dejan de arriesgar su capital, y se convierte en un círculo perverso. Bueno, estamos esperando la ofensiva de Washington con motivo de todas las violaciones al Tratado México, Estados Unidos, Canadá. Han anunciado una serie de sanciones que quieren aplicar a México porque claramente se está violentando, y para nosotros es todavía un salvavidas el que estemos metidos en este tratado con Canadá y con los Estados Unidos. Pero los apagones, el asesinato de 12 sacerdotes jesuitas de más de 79 y 81 años, Gerardo, o sea, sacerdotes de la Compañía de Jesús que ayudaban a los indígenas raramuris en Chihuahua, fueron asesinados y masacrados. Y bueno, a nombre de gente que se dedica a hacer el bien, ya verdaderamente las vidas de inocentes se están perdiendo por todo México. Y hoy sumamos con ese señor López Obrador 123,000 asesinatos en 3 años, 34,700 desaparecidos. Y yo le digo, mexicano, ¿cómo es posible que el 13 de julio, que vamos a estar frente al Senado de la República en la Ciudad de México, no vayamos con todo el entusiasmo y la fuerza a que ese poder legislativo haga la tarea a la que se está sometiendo hoy? Porque hoy es una república simulada. López se ha dado hasta el valor de decir que no le cambie ni siquiera una coma a sus iniciativas de ley, que claramente van bajo un patrón que fue utilizado en Venezuela. Pero vamos a ver si la oposición responde. El 13 de julio nos presentamos ante el Poder Legislativo en forma masiva los mexicanos,
y de ahí partimos a la Suprema Corte de Justicia, porque creemos que para comer república se requiere tenedor, cuchillo y cuchara. Hoy la cuchara se ha apoderado de todo, no hay cuchillo, que es el poder legislativo, no hay tenedor, que es el poder judicial, se han sometido y hemos dejado verdaderamente en un monopolio unipersonal el poder en nuestro país. No puede ser que un loco desquiciado que haya conveniado con Díaz-Canel, con Evo Morales, con Lula da Silva, con el señor Nicolás Maduro, pueda llevar a 124 millones de mexicanos al destino que él está imponiéndonos. Vamos a luchar con todo. A mí me motivó muchísimo platicar con Gerardo. Esta conversación con Gerardo Sánchez Montalbán, de veras que va a tener mucha difusión en México. Muchas gracias, don Gerardo. Gracias, Frank. No, gracias, Gilberto. Gracias, don Gerardo. Y en nuestras estaciones de radio tenemos audiencia nicaragüense. Y en México hay nicaragüenses estacionados esperando pasar la frontera. Y hace pocas horas, 19, 20 horas, la Corte Suprema canceló la iniciativa de Trump llamada Quédate en México a los migrantes para que esperaran una audiencia ante un juez de inmigración. Esto quiere decir que las caravanas van a volver a ser masivas desde Centroamérica hasta la frontera México-Estados Unidos y nos va a mantener analizando el tema, si me permiten seguirlos invitando, muchas veces porque vamos a unirnos en esta lucha. Y creo que mientras más personas seamos, ya está por ahí en trámite la invitación a un disidente cubano que tiene un programa de opinión, que también nos quiere acompañar y que coincide en muchos puntos de análisis con lo que ustedes acaban de mencionar. Lamentablemente el tiempo se nos agota y quiero agregar este video. Muchas gracias, buenas noches, buenos días y nos vemos y nos escuchamos mañana. Hasta entonces, gracias a los dos. Muchas gracias, muy amable. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.